Bueno, entonces los epitelios glandulares, yo les decía, son derivados epiteliales que están formados por un grupo de células y su principal característica es que elaboran sustancias destinadas para el exterior de la misma que sirven al organismo, ¿no? Hay algunos epitelios de revestimiento que también son glandulares o epitelios glandulares que también son de revestimiento, entonces están clasificadas así. Habíamos dicho entonces la clasificación según el lugar donde vierte la secreción. Hay una clasificación, las endócrinas, exócrinas, parácrinas y anfícrinas. Según el número de células que forman a la glándula, las unicelulares y las multicelulares, según la naturaleza química del producto, mucosa, serosa, etcétera, etcétera, y según el tipo de excreción que lo vamos a ver ahorita. Vamos con el primer criterio. Según el lugar donde vierten la secreción. Tenemos, ya había dicho, las glándulas endócrinas, exócrinas, parácrinas y anfícrinas. Las glándulas endócrinas, como su nombre lo indica, endo quiere decir dentro, ellos emiten el producto de secreción directamente en la sangre. No tienen un conducto excretor, sino que directamente, generalmente están agrupadas en folículos, lo traspasan directo a la sangre. Por ejemplo, la hipófisis o la tiroide que ya nosotros hemos estudiado, tienen el folículo tiroideo, entonces esta sustancia de acá, que es este coloide, pasa directo a la sangre. Igual en el caso de la hipófisis. Entonces esas son las glándulas endocrinas. Endocrinas vierten a la sangre. ¿Qué pasa con las glándulas parácrinas? Las glándulas parácrinas son glándulas endócrinas, pero que vierten, en vez de vertir a la sangre, lo vierten a otra célula. O sea, en vez de estas son como la tiroides y la hipófisis, pero en vez de vertirlo a la sangre, lo vierten a otra célula. La célula A lo vierte a la célula B, la célula B a la C y la célula C a la célula D. Ejemplo, el páncreas. Las células alfa 1 del páncreas producen somatostatina y las células G que producen gastrina lo vierten hacia otra célula. Y así va pasando hasta que son vertidas a la sangre. Entonces a esas se le llaman glándulas parácrinas. ¿Qué pasa con las glándulas exócrinas? Con las glándulas exócrinas son aquellas que vierten a la superficie cutánea, piel, alguna superficie en la boca, ejemplo, las glándulas sudoríparas y sebáceas. O a la luz de una cavidad natural, por ejemplo, las glándulas digestivas, como las que están en el intestino, que tienen conducto excretor. Entonces, esas son las glándulas exócrinas, hacia afuera. Las glándulas sudoríparas y sebáceas en nuestra piel eliminan hacia afuera. Y las glándulas digestivas que están en los enterocitos que eliminan hacia el bolo alimenticio. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la glándula sebácea. Esta es un tejido conectivo donde están todas este tipo de glándulas, ¿no? Esas glándulas producen una sustancia y se eliminan hacia afuera. Entonces esas son las glándulas exócrinas. Entonces hasta ahora hemos visto endócrinas, exócrinas y parácrinas. ¿Cuáles son las anfícrinas? Son aquellas células mixtas que cumplen dos funciones. Secretan su producto a la sangre y al exterior. Por ejemplo, el hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas son glándulas anfícrinas. Entonces, lo que ellos hacen es eliminar, este es un hígado, eliminan a la sangre y también al exterior. Pueden eliminar al exterior. Entonces, son unas mixtas o anfícrinas. Entonces, esas son las 4 tipos de glándulas según a dónde vierten su secreción. Este es un hígado. Vamos al segundo criterio, según el número de células. Tenemos las unicelulares que tienen una sola célula y las multicelulares o pluricelulares. Las unicelulares son aquellas células, por ejemplo, la célula caliciforme, que es una sola celulita, fíjense. Esto es una sola célula. ¿Qué es lo que hacen? Producen mucinógeno o mucina. Tienen su núcleo y eliminan acá la sustancia. Tienen una vellosidad, estas vellosidades que ustedes ven aquí son las microvellosidades y ellas eliminan la sustancia. Generalmente esa mucina sirve para
hacer los procesos digestivos, eliminar alguna sustancia. En este caso es de la tráquea, por ejemplo. Sirven para eliminar alguna sustancia que esté contaminando acá, la pueden eliminar con esa mucina. Entonces, tenemos las células caliciformes que se encuentran en tráquea, en intestino. Entonces, esa es la glándula unicelular, tienen una sola célula. ¿Qué pasa con las multicelulares? Que tienen varias. La mayoría de las glándulas son multicelulares. Por ejemplo, la tiroides, paratiroides, hígado, parótida. Entonces, este es un hígado, por ejemplo. Este es un folículo hepático. Fíjense, tiene cordones de células, montones de células. Debe tener miles de células. Entonces tienen una vena, una pequeña vena o arteria, y ahí vierten su secreción. Pero es multicelular. ¿Qué pasa con el tercer criterio? Según la naturaleza química del producto de secreción de esas glándulas, generalmente las exócrinas o endócrinas. Tenemos las glándulas mucosas, que producen mucus o mucina. El producto de su secreción es viscosa y adherente, se denomina mucina o moco. Por ejemplo, este es un esófago glandular. Hemos reconocido el esófago glandular y aglandular. Dijimos que el glandular tiene glándula en una parte y el aglandular no tiene nada acá. Entonces, el glandular emite mucina, toda esta sustancia acá, esa mucina, fíjense, es llevada por acá y transportada hasta acá y sale. Entonces esa mucina sirve para remover alguna sustancia, favorecer algunos procesos de absorción de algunos nutrientes, etcétera, etcétera. En el caso del esófago, generalmente es para remover alguna sustancia que esté molestando aquí. Entonces, esas son las glándulas mucosas de moco o mucina. ¿Qué pasa con las glándulas serosas? Son las que secretan una sustancia acuosa o serum rico en enzimas. Esta de acá, generalmente la mucina, es una sustancia adherente, viscosa, que está compuesta con algunas sustancias nutritivas, pero esta es rica en enzimas. Generalmente sirve para hacer procesos digestivos. Entonces, esta es secreción acuosa. Estos son las glándulas serosas que están generalmente en los intestinos, en la parte digestiva, estómago, etc. Y lo que secretan son las enzimas, esas son las serosas. Vamos al último criterio, según el tipo de excreción. Según el tipo de excreción, o sea, cómo ellas eliminan la sustancia producida, generalmente están agrupadas en merócrinas, apócrinas, que son las dos, y holócrinas, que es la tercera. Vamos a ver entonces la primera, las merócrinas. Secretan un producto sin alterar la integración de sus células. O sea, mero quiere decir que mantienen su forma y su estructura sin ningún problema. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas del páncreas y sudoríparas. No se lesionan. Nuestras glándulas salivales emiten saliva, pero no se lesionan. Esta es toda la glándula, estas son las células, entonces eliminan la secreción y no se lesionan. Son las merócrinas. ¿Qué pasa con las apócrinas? El producto de su secreción está en el polo apical, está en la parte superior de acá de la celulita, y se expulsa junto con el citoplasma, o sea, lo elimina. Por ejemplo, la célula galactófara de la glándula mamaria. Una madre que da de lactar o una vaca que da de lactar pierde células, pierde tejido. Por eso es que muchas veces las mamás que dan de lactar, pese a ser un acto muy heroico, las que dan de lactar de su pecho, tienen el problema de que el tejido se les cae, pues no, se les cae el tejido por esa situación, porque se pierde la célula, se pierde la célula. Entonces, para recuperarla tiene que haber un proceso de regeneración de tejido.
Entonces, no nos olvidemos, merócrinas no se lesionan, por ejemplo, las glándulas salivales. Apócrinas, las que se lesionan y se pierden sustancias, se pierden nutrientes y se pierden células, son las glándulas, por ejemplo, la glándula mamaria en las células galactóforas. Y la última clasificación según el tipo de excreción son las holócrinas. El producto de secreción se acumula en la célula ocupando todo el citoplasma y la célula se degenera y es expulsada. Por ejemplo, la glándula sebácea. Se acumulan acá, fíjense, y la célula se desintegra. Son las células que nos producen a nosotros el acné, por ejemplo. Son las glándulas sebáceas. Se produce el acné y se entran acá sustancias como polvo y toda esa cuestión, entonces se vuelve negro. Entonces, cuando se tiene que eliminar con la célula. Entonces, esas son las glándulas sebáceas, son las glándulas holócrinas. También hay una clasificación última sobre las glándulas endócrinas, las glándulas propiamente dichas, son aquellas glándulas que están en forma de reticulares o cordonales, en cordones, así como ustedes pueden ver aquí, este es un riñón, el glomérulo renal, por ejemplo, también la hipófisis, páncreas, etcétera, etcétera. Esas son las cordonales, reticulares o cordonales, y las glándulas foliculares, que están en especie de folículo. Que están en especie de folículo, o sea, los folículos quiere decir como una especie de cordoncito, ¿no? Como la tiroides, por ejemplo, un folículo. Las difusas, que son agrupaciones celulares pequeñas o aisladas, la placenta o las neuronas. Y eso es, en resumen, todo el proceso de la explicación de la glándula de secreción. ¿Alguna pregunta? Bueno.